Listo, por ahí estamos. Entonces, bueno, bienvenidas a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Había algunas personas que estaban esperando desde casi que las 6 en punto. Entonces, gracias por darnos ese chancecito. Em, el día de hoy tenemos una sesión súper especial y súper bonita porque Lucía Baywat, que es la persona que nos va a acompañar hoy, que nos va a contar un poco sobre su libro y sobre su proceso, está como una de las panelistas para la Cumbre de Mujeres en Café. Y al final tuvimos un tema logístico, no lo pudimos lograr, no logramos tenerla en Costa Rica, pero ya había preparado toda la sesión, tenía toda la presentación, sí, ¿verdad? Ya lista, ya todo montado. Y queríamos igual como que pudiera compartir todo el trabajo que había hecho, porque igual es súper inspirador. Entonces, Lucía es una fotógrafa colombiana y ha trabajado específicamente en café. Entonces, bueno, el día de hoy nos está acompañando para contarnos un poco sobre lo que ha preparado. Y entonces, Lucía, si quiere, vamos empezando, le doy ahí la palabra. Y por mientras, nada más recordarle a todas que recuerden revisar perdón, el micrófono que esté apagado para poder escuchar a Lucía. Y ya hacia el final vamos a tener una parte para preguntas y para que ustedes puedan contar sus impresiones, etcétera. Entonces vamos a tener una parte para poder conversar. Cualquier cosa ahí, si a alguien se le abre, yo le voy a estar cerrando el microfonito ahí respetuosamente, pero para que sepan, y entonces Lucía, ya, bienvenida. Ay, muchas gracias, Fernanda, y gracias a todas por estar acá. No sé cuántas personas hay conectadas, 26, ¿no? Gracias a todas 26 por y estar siguen acá. llegando. Súper, no, súper. Como dijo Fernanda, al final va a haber una oportunidad para responder preguntas, pero para que no se les olviden, yo creo que pueden ir dejándolas en el chat y ya luego Fernanda me ayuda a filtrar, porque sé que cuando uno tiene una pregunta y no lo dice en el momento, se le olvida. Entonces, pueden utilizar el chat. Y bueno, muy feliz de estar acá. Como dijo Fernanda, no se dio la oportunidad para hacerla en Costa Rica, pero eso no fue un obstáculo. Creo que siempre tenemos que estar muy agradecidos del privilegio que es la tecnología y de poder compartir y de abrir esta conversación aún a más mujeres. Y les doy las gracias por hoy permitirme hablar y por escuchar mi voz, escuchar todo lo que voy a hablar. Y bueno, espero que resuene con ustedes. Bueno, mi nombre es Lucía Bewat, como dijo Fernanda, yo soy originalmente de Colombia, pero vivo actualmente en los Estados Unidos y dediqué los últimos 10 años de mi vida a trabajar en la industria de café. Yo soy originalmente de una ciudad en Colombia que es muy chiquitita, se llama Armenia y es una ciudad por tradición cafetera. Pero yo nunca tuve ninguna conexión con el café, a pesar de que mi familia por parte materna sí fueron cafeteros, tanto mi abuela como mi abuelo, y hay mucha tradición en mi familia y lo sabía, pero nunca tuve como ese contacto por parte de mis padres o cuando crecí no fue como la industria o no fue como el tema en mi familia. Aprendí de café mucho después de graduarme de la universidad. Así que pasaron muchos años para poder conectar con esta industria, pero todo tuvo mucho sentido después de publicar mi libro, de por qué tenía que pasar como pasó. Me gustaría empezar esta charla hablando de mis papás y hablando del lema con el que me criaron. Ellos siempre me criaron con un lema de que a los hijos hay que ayudarles a construir alas grandes y fuertes para soltarlos para que vuelen alto y lejos. Entonces se podrán imaginar que desde muy pequeña mi sueño era salir de mi país, mi sueño era explorar el mundo, mi sueño era estudiar fuera y tuve el privilegio y el apoyo por parte de ellos. Y eso todo suena muy bonito, ¿no? Porque uno dice, ok, qué buen lema de los papás, pensar en sacar a un hijo, en darle alas, en que vea otras perspectivas, otras culturas, pero todo tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, a medida que yo iba creciendo y cuando me fui de Colombia, que fue a mis 16 años, justo después de terminar el colegio, empecé a sentir y empezó a construirse en mí un vacío y una desconexión de mi identidad y mi cultura. Entonces, primero viví en China a mis 16 años, me fui allá a aprender el idioma y hacer el último año del colegio. Y cada vez cuando estaba en ese país, no era de allá, no pertenecía a ese lugar,
y cuando regresé a Colombia ya tampoco pertenecía 100% a Colombia. Y esta dualidad empezó a crecer más y más en mí. Luego me fui y tuve la oportunidad de estudiar en Buenos Aires, en Argentina, y esto creció aún más. Volví a llegar a Argentina y no era argentina, pero ya no era tampoco colombiana. Entonces siempre me hice muchas preguntas de dónde era, quién era, por qué sentía tanta desconexión, no me sentía lo suficientemente colombiana y repetitivamente amigos, colegas, familia me decían, es que tú no eres lo suficientemente colombiana, no te ves como colombiana, ya no hablas como colombiana. Y para mí esto siempre fue una problemática grande porque yo decía, entonces, ¿de dónde soy? ¿Dónde arraigo pues mis raíces? Y llegó a mi vida el café cuando tenía 20 años y fue la razón por la cual regresé a Colombia. Regresé a Colombia y empecé a trabajar en la industria de café, siempre dedicada a crear contenido, tanto de fotografía como de video, y esto me ha llevado a viajar por Centro y Suramérica y he documentado más de 600 historias de productores de cafés y familias productoras de café. Y ha sido maravilloso. He conocido lugares y he conocido historias y he tenido el privilegio de conocer personas que de otra manera no lo hubiera podido hacer. Y para mí esto es bastante, bastante importante. Y cuando entré a la industria de café pensé que había encontrado mi lugar. Dijo, ok, tal vez no soy de Colombia, tal vez no soy de Argentina o no soy de China, pero tal vez pertenezco a la industria de café. Pero fue todo lo contrario. A medida que empecé a trabajar más y más en café, siendo fotógrafa, siempre estás detrás de ese lente, ¿no? No eres la persona que habla, no eres la persona que interactúa, no eres la persona que opina, eres la persona que captura y silenciosamente observa y da a conocer las historias, pero sin poder decir nada. Lo dice a través de la imagen, pero la imagen solamente puede hacer mucho, ¿no? Y empezó de nuevo a crecer esta incertidumbre, este vacío interno, porque para la industria de café al parecer yo no era lo suficientemente cafetera o cafetalera siendo fotógrafa. Pensaba que nunca me iban a dar esa llave, me iban a decir, ok, perteneces a la industria. Y me sentía bien frustrada y no sabía qué hacer. Y en esa frustración, en el 2019, una noche dije, pues bueno, si a mí no me están dando el espacio, si a mí no me están dando la voz, si yo siento que tengo mucho ya para decir y ya habían pasado 9 años trabajando en la industria, yo tengo que buscar el lugar y la oportunidad y tengo que buscar la voz y tengo que buscar la manera de hacerlo desde mi experticia. Soy una gran creyente de que los cambios se tienen que generar desde nosotros y que somos responsables de generar ese cambio. Y es así como nace la idea de crear mi libro, mi primer libro, nuestro primer libro, porque es de todas las mujeres cafetaleras, no solo de Colombia. Creo que estas historias conectan a muchas mujeres, incluso que no trabajan con el café. Esta idea nació y para mí era una idea que la veía a muy largo plazo. No pensaba que fuera a poder hacer esto posible y que fuera tangible en tan poco tiempo. Y empecé, en ese momento vivía en Colombia, y empecé a visitar algunas mujeres en la región de donde soy yo, del Quindío, aún es muy cafetero, y empecé a documentarlas, empecé a tocar puertas, a decirles quiero hacerles fotos, esta vez no voy con una empresa, esta vez vengo yo sola, a contarles que quería documentar estas historias de una manera más íntima, más femenina, de explorar más esa parte humana y no tanto la parte técnica de la producción de café, porque creo que de eso hay mucho, pero no se conocen esa parte humana de las historias y más que todo de la mujer. Y así fue que empecé a viajar y documenté algunas historias en el Quindío y luego llegó nuestra hermosa pandemia en el 2020 y con la pandemia, como a muchas personas, la vida me cambió mucho. Una de esas cosas fue que me mudé a Estados Unidos y no podía trabajar porque no podíamos viajar y mi trabajo era viajar. Y en esa pausa pensé que también se había frustrado este sueño de hacer este libro posible, pero la vida es mágica y perfecta y justo un año después, en el 2021, se dio la oportunidad de que regresara a Colombia y regresé a Colombia y mi única meta era terminar este libro, hacerlo posible y me puse un límite de un año para terminarlo y así nació Pertenecemos. Pertenecemos es un libro que es una declaración artística y la idea de este libro es dar a conocer las historias de 25 mujeres cafetaleras, pero también recolectoras colombianas. Hay una gran diversidad de edades,
de diferentes tipos de negocios que tienen estas mujeres, y con los negocios me refiero a las fincas, hay fincas más pequeñas y más grandes, pero también en mi libro hay recolectoras, porque sin lugar a dudas, creo que a todos se nos olvida que las más invisibilizados son las y los recolectores. Y son los más importantes, ¿no? Porque son esas personas que son los primeros que tienen contacto con esta cereza que luego disfrutamos todos de alguna u otra manera, ya sea nuestro trabajo o ya sea porque es la bebida que nos mantiene activos, ¿no? Entonces, estos pertenecemos, para hacer pertenecemos, viajé por Colombia durante un año, visité de sur a norte todo Colombia, me quedé en la mayor parte de estas fincas, tuve la oportunidad de interactuar con familias por varios días, de poder hacer entrevistas largas en las que hubo mucho llanto, en las que se les dio la voz finalmente a estas mujeres, y creo que también hubo mucha verdad, mucha sanación, y también para mí fue bastante enriquecedor. La idea de este libro, Pertenecemos, We Belong, cuando le puse el nombre, yo no tenía ni idea, y como que es chistoso porque cuando empecé esta charla dije, yo no sé a dónde pertenezco, siempre ha sido mi incertidumbre, pero en el momento que yo le puse el nombre al libro, eso no fue como contundente, simplemente dije como ellas pertenecen y nunca les ha dado el espacio. Pero ahora que ya ha pasado casi un año de publicar el libro, ahora en marzo 8 se cumple un año desde la publicación, por supuesto que el nombre no pudo haber sido mejor elegido, porque yo también pertenezco a la industria, y ahora más adelante les voy a contar por qué y mucho de lo que pasó en este viaje y en este descubrimiento de hacer el libro. Pero entonces, hablando de pertenencia y de pertenecer, me gustaría empezar con esta palabra, con esta pregunta, perdón, y es, ¿qué significa pertenecer? Diversidad es tener una silla en la mesa. Inclusión es tener una voz, y de la inclusión se nos habla mucho, pero pertenecer es cuando esa voz es escuchada. Y creo que las voces de las mujeres en la industria del café aún no están siendo completamente escuchadas. Así que aún, por más de que sabemos que pertenecemos, no estamos perteneciendo. Y ahora me gustaría preguntarles, entonces, cuando ya pertenezcamos, ¿cómo vamos a usar esas voces y qué vamos a decir con esas voces? Porque no es solamente el hecho de pertenecer y decir, ok, ahora ya me escuchan, es saber qué vamos a decir. Pertenecer no es una carrera que tiene un principio y un final. Pertenecer es un camino donde tanto hombres como mujeres aceptamos la responsabilidad de co-crear y transformar las estructuras de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, pero también aceptamos la responsabilidad de transformarnos nosotros mismos. Cuando pertenecemos, afloran y son permitidas nuevas formas de ver, de ser y nuevas formas de existir en este mundo. Pero antes de poder caminar el camino de la pertenencia, sin lugar a dudas, necesitamos ser conscientes, descubrir y reclamar nuestra historia personal. Es como si tuviéramos todos los ingredientes más frescos para hacer una receta, todos los utensilios de mejor calidad, la cocina más bella y grande, pero que no tuviéramos la receta, o peor aún, que no supiéramos cocinar. Eso es pertenecer sin conocer nuestra historia personal, sin saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esa va a ser la exploración de esta charla, y por eso su nombre, la revolución de la pertenencia. No podemos encontrar quiénes somos, no podemos pertenecer si no somos conscientes y si no conocemos nuestra historia. Hoy vamos a enfocarnos en nosotras las mujeres y nuestras historias, específicamente las historias de las mujeres cafetaleras y recolectoras, de cualquier parte del mundo, no solo de Colombia. Hemos sido invisibilizadas, hemos sido subrepresentadas, nos han mutilado nuestras voces y, peor aún, han decidido lo que podemos ser o lo que debemos ser. Las historias que se han contado tradicionalmente sobre quiénes somos las mujeres vienen en su mayor parte de una narrativa liderada por jerarquías de valor.
Esas dinámicas donde el poder recae solo sobre algunos pocos, en su mayoría hombres. Por eso Carolyn Criado Pérez dice que la historia de la mujer es una historia de ausencia, porque no existen datos, no existe mucha información de quiénes somos, de cómo es nuestra fisionomía, de cómo es nuestro cuerpo. Casi todos los estudios, investigaciones que se han realizado, por ejemplo, en el nivel de la salud, siempre se han hecho basados en los hombres, el tamaño del hombre, en el peso del hombre, y esto se replica en todas las industrias. No hay datos, hemos sido ausentes. Y cuando pensamos en la industria de café, más particularmente, funciona de una manera parecida a esa narrativa. Sigue existiendo una jerarquía de valor y el poder de cómo se cuentan, por qué se cuentan y por qué es importante contar las historias de las mujeres cafetaleras recae de igual forma solo sobre algunos actores de la cadena de suministro. Una de las estrategias más usadas para darnos finalmente el espacio, la voz y escuchar nuestras historias, supuestamente, es promover el café producido por mujeres. Pero es que las estadísticas han sido muy claras y más del 70% de las labores de la finca, desde la recolección, el procesamiento, el secado, son hechas por mujeres. Y estas investigaciones que se han hecho y que son abiertas a todo el público. Y esta 70% no incluye las labores del hogar, que son igual de importantes y también, en mi opinión, deberían hacer parte de la producción de café. Cuando pensamos en producción de café, no solamente podemos pensar en las actividades relacionadas específicamente con la recolección y el procesamiento, también deberíamos ingresar ahí el tema de las labores del hogar. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podríamos decir que desde siempre, casi, si no todo el café, ha sido café producido por mujeres. Y creo que olvidamos eso, ¿no? Es como que siempre escuchamos los datos 70% y es como que, ok, o sea que si pensamos en retrospectiva, todo el café, o si no casi todo, siempre ha sido café producido por mujeres. Entonces, ¿por qué esta estrategia ahora de darnos las voces, de contar nuestras historias, parece tan innovadora? Y nos damos cuenta que siempre han sido las mujeres las que también producen el café. Y no me tomen a mal, la iniciativa de comercializar café producido por mujeres merece tener un espacio en la industria, así como lo ha tenido el café orgánico, de comercio justo, y es un espacio para los emprendedores, las personas que quieren darle un giro y hacer el mercadeo del café de otra manera. Pero no puede ser el único canal para dar a conocer todo el espectro del valor que las mujeres le traen a la industria. Este no puede ser el camino de la pertenencia, el único acercamiento a la equidad de género, porque parece que se ha convertido en eso, ¿no? Y aquí me gustaría tocar otros dos ejemplos y hacerlo de manera muy rápida, y es este tema, y este término, perdón, empoderamiento. Cuando hablamos de esta estrategia de café producido por mujeres, lo segundo que viene siempre en las frases o en estos textos que se comparten es: ¿estamos empoderando a las mujeres cafetaleras o estamos empoderando a la mujer en la industria? Lo chistoso es que cuando uno se va a leer la raíz de la palabra empoderamiento, está muy mal usada, porque o tal vez ellos saben que la están usando con el significado que tiene. Empoderar a otro significa prestarle el poder. Significa: yo tengo el poder y te lo voy a prestar un ratico. Entonces, realmente nadie tiene por qué estar empoderándonos. Tal vez tendrían que decir: ellas tienen el poder, ellas se van a empoderar porque saben que tienen el poder. Esta es otra de los términos que se utilizan mucho en la industria y creo que tenemos que dejarlo a un lado porque hay otras maneras de dar a conocer, de dar espacio, de dar voz a otros actores dentro de la industria. Y el último ejemplo que me gustaría dar, y este es uno que es un poco controversial, y es que básicamente a la mujer en la industria de café nos están poniendo y nos están dando la responsabilidad del futuro de la industria, ¿no? Porque después de hablar del 70% de las labores de la finca las realizan las mujeres, lo segundo que siempre se dice es: en todos estos estudios se ha encontrado
que si se le da ese espacio de poder a la mujer, ese rol de toma de decisiones, si es ella la que recibe el dinero, la mujer siempre está más dispuesta a reinvertir en su finca, a reinvertir en la educación de sus hijos, a reinvertir en su propia educación. La mujer está más dispuesta y tiene mejor organización de guardar dinero para futuro, de tener ahorros. Y todo eso suena muy bonito. Todas las mujeres sabemos que tenemos 1000 capacidades, pero entonces ahora están diciendo, entonces, ustedes son las responsables de que exista un futuro en la industria. Y parece, de nuevo, parece como que fuera lo ideal, ¿no? Lo que queremos las mujeres. Pero la realidad es que eso no es lo que queremos las mujeres. Nosotros queremos un espacio donde todos los actores y todas las personas que están trabajando detrás de algún emprendimiento de café, sea de lo que sea, tomen la responsabilidad o creemos y queramos que el futuro sea de todos, ¿no? Entonces también eso es otra cosa para tener en cuenta. Tener el poder, tener la posición donde tomas la decisión, no necesariamente es el mejor lugar para estar, ¿no? Y bueno, para redondear esto y para darle un cierre, es el valor de nuestras historias no puede ser solo que somos mujeres, porque nuestro poder, nuestras capacidades, nuestros valores son mucho más multifacéticos, ricos y fuertes que solo el hecho de ser mujeres. Y eso nos da a entender que aún no se han contado o tal vez no hemos encontrado nuestras historias, porque nos han empoderado. Así que no pertenecemos, sino que básicamente les hemos pertenecido de alguna u otra manera. Y por eso es tan importante encontrar nuestra historia y saber qué queremos contar. Entonces yo hoy quiero volverles a preguntar cómo vamos a encontrar nuestras historias, cómo vas a encontrar tu historia personal. Hoy traigo una herramienta que son 2 pasos y es una herramienta que descubrí a medida que estuve haciendo el libro. No es nada extraño, nada innovador, pero creo que muchas veces lo más simple es lo que más necesitamos que nos lo recuerden, ¿no? En esta herramienta de 2 pasos, es muy importante conocer que nuestra historia personal va a estar siempre en constante transformación. Y creo que ahí es donde siempre caemos como o tropezamos, porque pensamos que nuestra historia siempre es igual. Y no, nuestra historia tiene derecho a cambiar, nuestra historia merece cambiar, porque entonces ¿para qué vinimos acá a hacer lo mismo desde que nacimos hasta que morimos? No, debe estar en constante transformación. Y lo segundo es que esta herramienta va a ser una herramienta en la que espero que puedan utilizar la escritura como una metodología para poder encontrar esa historia. Y lo tercero es que para encontrar tu historia no tienes que hacerlo solo. Muchas veces uno encuentra la historia escuchando a otro, la historia personal escuchando a otro. Muchas veces uno encuentra su historia como mujer escuchando a otras mujeres, sentándose con las mamás, las abuelas, las tías, las amigas. Ahí se dan a conocer mucho de lo que es nuestra historia. Y este primer paso es desenraizarnos. ¿Qué es desenraizarnos? Voy a ponerlo en un ejemplo práctico. Es como cuando uno tiene una plantita en la casa o en la finca y la plantita se ve súper enferma. Y uno hace todo para salvarla, le limpia las hojas, le echa más agua, la pone cerca a una ventana que le dé la luz, todo lo que uno sabe que necesita una planta. Y por más de que haces todo eso, la planta sigue mal. ¿Cuál es el segundo paso que tú harías? Sacarla de ese matero, botar esa tierra, poner tierra nueva y muy despacio y con mucho amor empezar a limpiar todas esas raíces, cortar las raíces que no están en buen estado, que están muertas y dejarlas que están fuertes. Esto es desenraizarnos, básicamente. ¿Y qué vamos a hacer en este proceso de desenraizarnos? ¿Y qué es? Es hacer una limpieza de lo que te han dicho que eres, que puede ser, que no puede ser, de cómo nos tenemos que ver, de lo que está bien y lo que está mal como mujer, de los miedos
y las inseguridades que nos han infundido, esa maleta invisible que cargamos todas las mujeres, que para unas puede que sea más pesada que para otras. Entonces la idea es preguntarnos, ¿qué me han dicho que debo ser? ¿Que no puedo ser? ¿Cómo me han dicho que me tengo que ver? ¿Sí? Y creo que este ejercicio siempre hay que hacerlo de lo más general a lo particular, porque hay muchas creencias y muchas cosas que creemos y pensamos que hacen parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y cuando empezamos a preguntarnos, y puede ser, como decía antes, en una conversación con amigos, o puede ser sentarte a escribir y a preguntarte, nos damos cuenta que mucho de lo que es más universal y general es lo que más nos marca nuestra vida y lo que más nos limita. Entonces, ir de lo general a lo particular, de lo que dice la sociedad que somos las mujeres, hasta lo particular, que es lo que te han dicho en tu casa que eres, que puede ser, que no puede ser, los miedos que tienes. Entonces, este es el primer paso para encontrar esa historia. Primero, limpiar, sanar y empezar a decir, ok, esto a mí no me pertenece, esto no es mío, esto me lo regaló o me lo dio mi comunidad, mi mamá, mi papá, mis amigos, este momento específico en mi vida. Y como decía antes, esto es un proceso que toda la vida tenemos que hacerlo. Toda la vida en algún momento hay que sentarse, pararse, pausar y decir, ok, es momento de desenraizarme, que he venido cargando y metiendo en mi maleta que ya no me pertenece, que ya no hace parte de mi historia personal como mujer. Y es muy importante que estamos hablando de mujer, porque creo que las mujeres, por más que no hayamos sido criadas o no en un hogar machista, y hay unas personas que hemos sido más privilegiadas o menos privilegiadas en ese sentido, siempre estamos poniéndole cosas a nuestra maleta, porque aún sigue existiendo un lenguaje y una narrativa donde la mujer no se siente merecedora, donde aún uno siente que es y puede ser por lo que me dicen que soy, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Y el segundo paso es enraizarnos. Y esta es la parte más divertida, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer con esa plantica que sacamos de ese matero, que la limpiamos cuidadosamente? Ahora vamos a plantarla de nuevo en esa tierra fértil, ya limpia. ¿Y ahora qué va a pasar con esa plantica? Ahora sí va a echar raíces fuertes y va a arraigarse a esa tierra y a crecer en un árbol grande y ojalá va a florecer o va a dar muchos frutos. Es igual con nosotros, eso es enraizarse. Después de limpiar y sacar, otra vez podemos volver a arraigarnos y decir, ok, ya sé quién soy, ya sé quién no soy. Y acá es muy importante, uno piensa en enraizarse y uno dice, ah, ok, sí, yo sé quién soy, de dónde vengo, dónde vivo, cómo era mi familia, yo qué he hecho, qué he estudiado, pero creo que sabemos menos de lo que creemos que pensamos. Por lo menos a mí me ha pasado mucho eso. Entonces, lo primero para enraizarnos de una buena manera es enraizarnos con nuestra tierra. ¿Y qué significa esto? No significa ir a tocar la tierra, no. Lo que significa esto es empezar a leer, a aprender, a investigar, a reaprender de tu país, de tu región, de tu ciudad, de tu comunidad, de la zona donde está tu finca, aprender de tu identidad, de tu cultura, incluyendo el clima, la topografía, los animales que hay en la zona de donde vives, la comida, la religión, la historia, los lenguajes. Y muchas veces, y esto es súper importante, no necesariamente uno se tiene que arraigar y enraizarse con la tierra donde nació. Muchas veces uno tiene que arraigarse y enraizarse con el lugar donde vive. Entonces les doy un ejemplo mío. Yo me mudé a Estados Unidos hace poco, hace no muchos años, y tuve que hacer ese proceso de enraizarme con mi tierra, con la que ahora llamo hogar, y hacer toda esta investigación y saber qué ha pasado acá, quién ha vivido acá, por qué se ve como se ve, qué se come acá, qué otras personas de qué países viven acá. Y lo mismo uno tiene que hacer con su propia cultura, porque creo que si empezamos de lo general y en lo general no conocemos, pues no nos vamos a conocer en lo particular.
Y creo que eso pasa mucho, y a mí me ha pasado mucho cuando me preguntan cosas específicas de Colombia y yo digo, "Ay, yo no sé eso". Entonces, si ni siquiera sabemos de dónde venimos y de dónde nacimos a nivel global como país, pues cómo nos vamos a conocer personalmente. Entonces, es muy importante cuando también se hagan todas estas preguntas y empiezan a enraizarse con su tierra, que lo enfoquen en el lado femenino, que piensen qué han hecho las mujeres en el país donde yo nací, qué han hecho las mujeres en la ciudad, en la comunidad donde yo nací o donde vivo, porque eso también a uno le da muchas alas y le da muchas puertas para empezar a decir, ah, ok, claro, por eso es que aquí puedo ir yo o aquí no han ido las mujeres. Y lo segundo, que para mí es lo más especial, porque soy obsesionada con las historias familiares, es enraizarte con tu historia familiar. Y de nuevo, preguntarte qué ha pasado antes de ti con las mujeres de tu familia, qué patrones existen en tu familia, eres de una familia grande o pequeña, quién ha llevado las riendas de tu familia, cómo llegaron a ser productores de café o qué otras profesiones hay en tu familia. Y esto no solamente se tiene que hacer preguntándose o respondiéndose y escribiendo. Enraizarse con la historia familiar puede ser abrir esos álbumes familiares, pero no abrirlos solo para ver imágenes, sino para conscientemente ver, activamente ver imágenes. Las fotografías cuentan mucho, no solamente lo que uno ve como en primer momento, y ahora pasa mucho porque estamos expuestos a imágenes día y noche, ¿no? Entonces, sentarte a ver los álbumes y a pensar bien qué está pasando aquí, cómo están vestidas las mujeres de mi familia antes, cuáles son las poses, cómo se ven felices, tristes, están sonriendo, ¿no? Esto habla mucho de lo que nosotros también venimos cargando, porque ese linaje, sin lugar a dudas, está dentro de nosotros. Esa semillita de lo bueno y de lo malo está con nosotros. Y acá les doy un ejemplo personal. Cuando yo estaba haciendo Pertenecemos, mi libro, yo les había dicho que yo sabía que en mi familia había una historia cafetera y que habían productores y tenía ese conocimiento, pero como que nunca le puse mucho cuidado. Y cuando yo empecé a hacer el libro y empecé a entrevistar a todas estas mujeres y me empecé a sentar a digerir todas estas entrevistas y a bajar todos los pensamientos y todo lo que se dice entre líneas, yo dije, esto me suena algo muy cercano, como que algo que yo ya he escuchado antes. ¿Yo dónde he escuchado esto antes? Y después de pasar como 2 semanas haciendo este ejercicio, un momento como de iluminación, y yo dije, claro, esta es la historia de mi abuela materna. Y fue triste, porque con eso vino la rabia, y vino la rabia por mí, y como yo había honrado a mi abuela, que la había escuchado, pero no la había escuchado de manera consciente, pero también rabia con mi familia, porque me di cuenta que mi familia al que se le dio el protagonismo fue mi abuelo, que fue un ejemplo y hizo mucho en mi familia, fundó un pueblo en Colombia, fue comerciante de café, tuvo diferentes fincas, no fue al colegio, pero sabía leer, escribir. Entonces, obviamente, hay mucho que honrarlo a él, pero nunca se había honrado a mi abuela. Incluso mi abuela no se honraba y siempre contaba la historia de su esposo, pero en algunas de nuestras conversaciones, y recuerdo que yo le decía, ¿por qué repites la misma historia? Ella me contaba historias como las que hay en mi libro. Yo nací en una familia, mi mamá, yo era la mayor, mi mamá era muy enferma, y a mí me tocó ser la responsable de todos mis hermanos a los 7 años. Yo tenía que ir por agua súper lejos a un río y traerla en los hombros. Y yo era como que sí, sí. A los 2 meses volvía y me contaba la historia. Y yo, pero ¿por qué vuelves a repetir esa historia? Y claro, cuando yo empecé a escuchar las historias de todas estas mujeres, yo dije, claro, hay historias, la primera historia del libro es la historia de Juana Ramírez y ella le tocó ser la mamá de sus hermanos también a los 11 años. Entonces empezó todo a encadenarse y empezó todo a tener mucho sentido para mí y por eso es tan importante muchas veces escuchar al otro, porque se refleja uno y se responde preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Entonces esto es enraizarte con tu historia familiar. Y ahora el último paso, ahora sí, lo más profundo es enraizarnos con nuestro ser. ¿Y qué es enraizarnos con nuestro ser? Este es un proceso de introspección
Eso es el más íntimo de sanación, de conocernos. Y ahora sí preguntarnos, ya después de haber hecho todo este recorrido por lo más grande, lo más específico de qué nos gusta, qué no nos gusta, qué talentos tenemos, qué habilidades tenemos, dónde sentimos que brillamos, dónde sientes que brillas, porque creo que eso a las mujeres se nos olvida, ¿no? Como que esto es lo que soy, lo que me toca hacer, ¿no? Dónde tú sientes que brillas, así parezca algo muy, muy extraño. ¿Haciendo qué? Enraizarte con tu ser es igual a hacernos protagonistas de nuestras historias. Encontrar cuál es nuestro valor. Y ahí cerramos todo este círculo, todo este recorrido de enraizarnos. Y si quieren, después puedo pasarles esta presentación o notas, porque sé que hubo muchas preguntas y que dije, puedo pasarles las notas si les interesa. Y ahora sí, quiero compartirles algo más de mi libro, porque creo que he hablado mucho de mi libro, pero no he leído nada de mi libro, entonces este es mi libro. Y quiero hoy compartirles la historia de Cristina Álvarez. Cristina Álvarez es una recolectora de Concordia en el departamento de Antioquia, en Colombia, y en el momento que yo la visité a ella, ella tenía 29 años. Antes de leer la historia de Cristina, quiero contarles por qué elegí a Cristina, qué fue lo que pasó con Cristina y por qué siento que es una historia que merece ser contada, una historia que casi no queda en el libro, la historia de Cristina cuando yo hice el primer filtro de historias que quedaban, porque yo visité 62 mujeres y solo quedaron 25, la historia de Cristina no quedó, quedó la historia de otra recolectora. Pero yo tenía aún todas las fotos de todas las mujeres en mi pared y siempre volvía a ver las fotos de ella y yo decía, ella tiene que quedar. Y fue una lucha con mi equipo de mi editora y mi diseñador editorial, porque ellos decían, no, es que no tienes suficientes fotos de ella, porque claro, no todas las viajes fueron iguales, hubo viajes donde pude pasar 2, 3 días con ellas, o eran mujeres que conocía de antes, y con Cristina solo pude pasar un par de horas, entonces la cantidad de contenido era mucho menor, pero ahí es donde uno tiene que empezar a balancear y decir, pero esta historia es bien poderosa. Cristina se dio cuenta que podía soñar y ya les voy a leer la historia y les voy a contar por qué ella se dio cuenta que podía soñar y que los sueños sí se hacían realidad. La historia de Cristina dice así. Cristina rara vez se mira al espejo. Se viste para esconderse del sol y cada vez tarda menos en arreglarse o maquillarse. A los 28 años, su vida se ha convertido en un ciclo de actividades memorizadas. Algo tan conocido para ella como las líneas que cruzan las palmas de sus manos. Se despierta temprano, se pone las botas y adorna su rostro con múltiples trapos para protegerse del sol. Después de empacar su almuerzo, camina horas hasta su oficina, una o varias de las múltiples plantaciones de café, donde recolecta por periodos de hasta 10 horas al día. En la temporada baja, cuando el tiempo se detiene, recuerda que alguna vez quiso ser doctora. Cristina dice, ojalá hubiese tenido a alguien que me apoyara, pero ya es muy tarde. Ahora creo que mis sueños seguirán siendo eso, sueños. Pareciera que Cristina acepta con conformismo la vida que le tocó y que recolectar café es lo único que le trae alegría y felicidad. Con el dinero que ahorró de la cosecha del año pasado, se está construyendo su casa. Mientras comíamos un arroz con leche que nos ofreció su madre y disfrutábamos de la vista de las montañas, compartió esto conmigo. ¿Quién no quiere estudiar? Recuerdo que cuando era pequeña disfrutaba mucho estudiar. Terminé el 5.º grado de la primaria, pero desafortunadamente mi mamá ya no pudo seguir pagando y apoyándome con el estudio. Así que el trabajo se convirtió en mi prioridad. Mientras yo le compartía mis sentimientos sobre el inmenso valor que los recolectores de café aportan a la industria, ella sonrió y me dijo, cada vez que tengo que hablar con alguien más educado que yo, siento que me hago pequeña
ante la presión de no saber hablar adecuadamente. Y esta es la historia de Cristina. Y a mí me marcó mucho esta historia porque cuando yo la visité a ella, yo tenía 28 años, y yo soy solo un poquito mayor que ella, pero esta sensación de no soy nada, soy minúscula, minúscula frente a ti, minúscula frente al mundo, esto es lo que me tocó, no puedo soñar, me hizo sentir muy conectada porque creo que en la vida muchos sueños desaparecen, muchos sueños los sepultamos y por eso me parece tan importante la historia de Cristina. Yo publiqué mi libro en marzo del año pasado y en ningún momento yo pensé, porque igual que Cristina, pensé que no podía soñar tanto, que el libro lo iba a lanzar en diferentes países, que iba a hacer eventos, que no iban a ser virtuales, sino en persona. Y uno de los eventos fue en Colombia. Se dio la oportunidad y yo tomé la decisión de que quería lanzar primero el libro en Colombia. Y cuando empecé a diseñar todo este evento y todo se hizo en una semana y media, la planeación del evento, había algo que a mí no me cuadraba y era, yo no puedo hacer este evento, yo no puedo celebrar este libro sin ellas. Si en mi evento no están ellas, pues este evento no tiene ningún sentido. Así que me puse mis pantalones y mi blazer de vendedora y yo tuve apoyo de algunas empresas en la parte de creación de contenido, la publicación sí la hice de manera independiente y le dije a estas empresas, quiero que algunas de ellas estén en el evento, ayúdenme, porque ellas tienen que estar ahí, ellas tienen que celebrar esto con nosotros. Y a la empresa que me ayudó a llegar a Cristina le dije, yo creo que la persona que tenemos que traer es Cristina. Cuando yo conocí a Cristina, Cristina me dijo que su mayor sueño era ir a Bogotá, la capital de Colombia. Y por cosas del destino y por cosas del universo, Cristina terminó yendo a Bogotá para ir al lanzamiento del libro. Así que Cristina cumplió su mayor sueño. Y recuerdo que cuando ya llegó al evento, el lugar ya estaba lleno de personas, pero yo saqué un momento para sentarme con ella, entregarle una copia del libro, que era la primera vez que lo veía, y así como lo acabamos de leer, decirle, lee tu historia. Yo tomé una decisión y fue dejar las edades de todas las mujeres en el momento que las conocí, no actualizarlas. ¿Por qué? Después de que Cristina leyó su historia, ella me dijo, ¿y ahora yo qué voy a hacer si ya cumplí mi sueño más grande? Y yo le dije, es que eso es lo que yo quiero que este libro sea para ti, que te des cuenta que puedes soñar más, que mereces tener otros sueños. Tú ya no eres la mujer de esa historia, porque como decía al principio, nuestras historias están en constante transformación. Tú eras esa Cristina y tienes un lugar donde puedes volver a recordarte lo que eras y lo que eres ahora. Así que lo que yo me di cuenta con toda esta exploración del libro es que en la industria del café no se han escuchado las historias de las mujeres y es que no se les ha escuchado, no se les ha escuchado activamente, no se les ha preguntado. Y cuando uno conecta todos esos puntos, se da cuenta de que ella encontró su historia, me ayudó a responder mis preguntas, pero también me hizo entender que no importa de dónde vienes, quién eres, qué tanto hayas estudiado, todos tenemos cosas en común. Quiero compartirles un pedacito, esto fue antes de que empezara el evento, y en el evento hubo un espacio para que la gente les preguntara a ella y a Edith Enciso, que fue otra persona que está otra mujer que está en el libro, que es productora, lo que quisieran. Esto fue justo antes. Se pueden imaginar ustedes el miedo. Cristina nunca había montado en avión, nunca había viajado en avión, nunca había ido a Bogotá, estaba en un café lleno de personas, más de 150 personas, y todo el mundo quería preguntarle a ella cosas. Esto fue justo antes. Mucho orgullo de poder saber que nos tienen en cuenta en los labores de nosotras, de saber que podemos contar con más personas, de que nos apoyan de no solo los patrones, sino de otras partes, y muy chévere saber que estamos siendo escuchadas. Para ti, ¿qué representa estar hoy aquí en el lanzamiento de este libro? Un sueño hecho realidad, saber de que me invitaron y hago parte del libro, un sueño.
Nunca me imaginé yo hoy estar aquí cumpliendo un sueño. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo te sientes? Súper, súper, algo nerviosa, pero súper linda. He compartido con mucha gente y sí, súper linda. Cuando Cristina estuvo en el evento, creo que a todos nos hizo llorar. Y ella no entendía por qué, porque ella respondía de forma tan natural que eso conectaba mucho. Y ella decía, pero ¿por qué todo el mundo llora si yo ni siquiera sé hablar? Y al final del evento ya era otra Cristina, o sea, Cristina ya estaba hablando con todo el mundo, interactuando. Y creo que este es el objetivo principal de este libro, ¿no? Como de hacerle entender a otras mujeres de que todas estamos en lugares diferentes. Puede ser que unas estamos más avanzadas en unas cosas o más atrasadas, pero por medio de una conversación, por medio de escuchar al otro, de hacer preguntas que tal vez nunca le habían hecho a ella, Cristina se ha ido descubriendo y se ha convertido en la mujer que es ahora. En este momento Cristina ya es mamá de una niña y la vida de ella sigue evolucionando y cambiando. Y bueno, yo quiero dejarlas con un call to action y es que cuando nos enraizamos, reconocemos nuestra historia y damos a conocer nuestra historia también. Nos liberamos y como me gusta decir a mí, que es mi lema, hacemos visible lo invisible. Estas historias más íntimas y cercanas a nuestro ser son la ventana de entrada hacia el poder de la universalidad. Cuando uno cuenta una historia tan, tan íntima y tan profunda y que uno piensa que solo es de uno y que uno es especial y mejor dicho, no hay nadie como uno, cuando uno se abre y es vulnerable, uno se da cuenta de que el otro también ha pasado por esa misma situación, se ha sentido igual, por esa misma experiencia y esa es la verdadera conexión humana. Rearraigarnos activamente a la tierra, a nuestras comunidades y rearraigarnos con nosotros es asumir la responsabilidad de la forma que queremos que tenga el futuro. Porque tenemos que recuperar la conciencia y el respeto por los profundos valores femeninos en un mundo dominado por lo masculino. Y esta es la revolución de la pertenencia. Así que me encantaría ahora sí escuchar sus preguntas y me encantaría también que se sientan y que lo digan con orgullo, que ya también pertenecen a esta revolución de la pertenencia. Muchas gracias, Lucía. Súper inspirador. Aquí hay algunos comentarios iniciales. Bueno, que felicidades. Gracias. Itz decía que parte de lo que le ha costado mucho en la vida es como desenraizar, pero ya cuando lo logra es libre. Y bueno, también en el grupo de la cumbre estaban diciendo que muy bonita. Gracias. Em, entonces, bueno, repetir también el llamado de Lucía, ¿verdad? Si alguna tiene preguntas o si alguna tiene comentarios, si alguna se identificó, todavía tenemos unos minutitos, entonces podemos compartir. Y creo que eso es lo valioso de este grupo, ¿verdad? Que somos todas mujeres que estamos en diferentes partes del café. Algunas llevan toda la vida, otras recién nos incorporamos hace unos años, ¿verdad? Pero creo que hay como muchas historias aquí que son muy valiosas. Entonces, si alguna quiere compartir. Yo, Fer, Ujú. eh, bueno, primero que nada, aplausos de pie a Lucía, Gracias. precioso, precioso trabajo. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo llegaste a estos pasos eh, que nos platicaste de desenraizarnos, enraizarnos? O sea, ¿cómo fue tu proceso para llegar a esta metodología, por decirlo así? Creo que fue el libro. Creo que cuando estuve haciendo el libro, a mí siempre me gusta decir que yo pensaba y tenía como una idea de que yo iba a ayudar a estas mujeres. Y creo que eso nos pasa a muchos, pensamos que vamos a ayudar. Y cuando me enfrenté con todas estas viajes y tuve el placer de escuchar a todas estas mujeres, dije, no, lo que ellas me están enseñando a mí es más valioso que cualquier cosa. Entonces creo que en esta exploración, en estos viajes, entendí que yo estaba súper desconectada de mi cultura y de mi identidad. Y empecé a hacer ese desenraizamiento sin saberlo. Entonces empecé a sacar lo que no me servía y empecé a
a sentirme orgullosa de lo que era y de dónde vengo, porque yo no me sentía orgullosa de ser colombiana ni de ser mujer. Entonces empecé como poco a poco a ir explorando. Y en algún momento dije como, ¿qué fue lo que pasó con todo este libro? Que yo me siento ahora tan tranquila de decir soy colombiana. Y ahí fue donde nació esta idea. O sea, desde yo misma preguntarme, nació esta idea de hacerlo práctico, porque yo dije, creo que de todo este viaje tiene que haber una enseñanza práctica que yo pueda compartir con el otro y que también pueda llevar conmigo en los siguientes años. Entonces creo que fue eso, creo que fue simplemente sentarme como cuando uno se sienta a contarle a alguien un viaje que tuvo. Yo hice eso solita después de publicar el libro y dije como que bueno, el libro es una cosa y las ventas del libro y los eventos, pero ¿qué aprendí yo como mujer, yo como Lucía? Y creo que ahí fue donde descubrí estos dos pasos. Y también descubrí esto que decía que creo que se nos olvida y es que merecemos que nuestra historia se transforme. Creo que se nos olvida eso y se nos olvida desde múltiples aspectos. Se nos olvida que nuestra historia puede transformarse desde cómo nos vemos, desde a lo que nos dedicamos y que es válido. Entonces creo que ese fue mi proceso de cómo encontré este paso a paso. Muchísimas gracias. Ujú. Por aquí hay también algunos comentarios. Dice, gracias por resignificar nuestro vínculo con el café desde diferentes espacios. Muchas gracias, estaban muy claros sus consejos. Me parece muy motivadora la charla que nos invita a reinventarnos día a día. Me hizo un recorrido a modo de sistematización y comunicación en diálogo de saberes con las mujeres maravillosas de tu libro. Agradezco a mis amigas mujeres de esta maravillosa comunidad que me hicieron volver a mis raíces con el café y a crear vínculos. Felicidades, yo me siento motivada porque me identifico mucho con usted, porque yo vivo del café, toda la vida he trabajado el café. Qué bonito. Son de mensajes súper bonitos. Este, y tal vez, bueno, no sé, de nuevo hacer la invitación, a ver si tienen alguna pregunta o incluso si alguna quiere compartir algo de su historia, ¿verdad? Tal vez no podemos compartir todas y sabemos que estamos en un grupo muy diverso y que todas venimos desde diferentes lugares. Pero utilizando un poco el impulso de Lucía, también ver si alguna quiere como compartir un poquito más sobre su historia. Parece que no. Está bien. Entonces, Creo que esta charla, calladitas. esa es la idea, que los deje con preguntas a ustedes, no necesariamente con preguntas que van a compartir. Y Ujú, como decía antes, puedo pasarte, Fer, como los punticos con las preguntas de lo que tienes que hacer en cada paso. ujú, Y bueno, esto es como una charla que sé que es muy diferente, que sé que cuando estamos en la industria de café en general hablamos del futuro de la industria, de cómo producir mejor café, de las oportunidades que tenemos, pero creo que se nos olvida lo más básico, que es que somos todos humanos viviendo las mismas experiencias humanas. Y creo que esta introspección y este recorrido es válido para cualquier persona en cualquier momento de la vida y creo que por eso se hace aún más poderoso. Creo sí, que levanto la mano definitivamente. por allí. Justamente a doña Olga. Gracias, Fernanda, y gracias por este maravilloso espacio. Por lo menos yo lo que quiero compartir es que yo, bueno, mis raíces son de familia cafetalera, vivo en medio del café, pero la vida me hizo de hacer su ruta de trabajo en otro contexto. Y precisamente la pandemia me hizo decir, bueno, voy a sacar algo más en temas de ambiente. Entonces hice una investigación que me acercó a maravillosas mujeres y que han participado en la cumbre y que me contaba de lo que hacían en Bimbo Voyage. Y creo que es, digamos, la persona creo que no está, me hubiera encantado que estuviera, que es Margot de Así Profe, pero son de esas personas que inspiran y que motivan como esa historia de Cristina o el documental en este caso, de las otras compañeras que participaron en Más que un Café, y cómo la historia de ellas, uno se identifica en partes de ese camino recorrido. Entonces, cuando hemos participado en este proceso de capacitación con Bimbo Voyage, en las cumbres y demás,
es lo que trasciende y tal vez yo sé que, o sea, uno sueña con poder buscar un equilibrio con la actividad cafetalera, pero también es el no sentirnos solas, el entender que podemos seguir soñando y transformando, que el camino no es fácil y Lucía, creo que usted nos motiva. Desde que venías para la cumbre ya yo estaba esperando tu participación y seguí ese maravilloso libro que espero poder adquirirlo en algún momento, pero es como la historia, como a veces la parte lo no visible, lo que el diálogo, la voz, el espacio de reescucharnos y reentendernos como mujeres protagonistas de nuestra historia, que a veces nos cuesta reconocer eso. Quiero agradecerles a los organizadores de ese espacio y a Lucía porque nos enriquecen y nos motivan a saber que el camino no es fácil, pero que seguimos caminando y que seguimos transformando desde nuestros espacios. Y yo, precisamente ese vínculo de volver a hacer un trabajo sobre café me hizo ver alrededor y a mi familia vinculada con el café. Y entonces a partir de ahí me cambió significativamente. Les puedo decir que desde la pandemia para acá, y ahí estaba ahí metida aprendiendo de café y tratando de buscar opciones y a los 50 y tantos me generó esa iniciativa. Entonces yo creo que es agradecer porque hay mujeres que nos inspiran y en Bimbo Jazz hay muchas mujeres que nos inspiran, las organizadoras, pero también hoy Lucía, gracias por motivarnos, porque además de que me apasiona el tema de la comunicación, entonces es como de comunicación, de diálogo, de ese otro espacio posible en compartir experiencias de una manera diferente que acompaña a muchas personas a seguir adelante. Así que más que pregunta, era un comentario de agradecerle, de reconocer el espacio que has generado y que ha trascendido a Colombia y que ha hecho sin duda camino al andar. Así que muchas gracias a Lucía y por reinventarnos y por ese resignificar de la pertenencia, porque esa lectura que hiciste, maravilloso. Entonces yo creo que es revisar nuestro vínculo con el café y cómo reinventarnos y generar ideas y seguir transformando nuestros espacios de producción de café en familia, nuestras ideas de poder comercializar, de poder ir más allá, de compartir experiencias entre una productora y otra. Y yo creo que eso es lo que vale la pena en estos espacios donde a veces en la competencia que se vive, olvidamos que ante todo somos humanidad y que somos mujeres y hombres, familias que compartimos un mundo común. Entonces yo creo que eso me encantó y me hizo trascender en esta maravillosa presentación del día de hoy. Muchas Buenas noches gracias, y Olga. gracias. Hiciste un mega resumen. Te agradezco mucho. Muchas gracias por todas esas palabras y me alegra mucho saber que te vas inspirada y que esta resignificación de la palabra pertenencia también resuena contigo. Sí, y justo creo que la invitación también es saber, Lucía nos estaba presentando algunas historias, ¿verdad? Algunas experiencias, em, pero bueno, ¿cuál es la historia que tenemos cada una aquí, ¿verdad? Y cuáles son los aportes, cuáles son cuál es nuestra herencia también, ¿verdad? ¿Qué pasó con nuestras abuelas, con nuestras mamás? Que era la invitación que hacía Lucía. Y creo que a veces en comunidades se nos olvida, ¿verdad? Tal vez estamos en el día a día y estamos siempre como trabajando en diferentes cosas y entonces, sí, es tal vez de las cosas en las que menos una se detiene a pensar. Y cuando digo comunidad no me refiero a una comunidad rural, sino, ¿verdad? Como el entorno en el que nos desenvolvemos usualmente. Entonces, creo que la invitación siempre es como muy bonita y justo eso, como dedicar un ratito a ver dónde estamos nosotras, quiénes nos han permitido también llegar acá, porque eso definitivamente es un súper trabajo de muchas otras personas, muchas mujeres, muchos hombres. Em, pero sí, muchas gracias por haber compartido la No, experiencia. gracias a ustedes por el espacio y por escuchar, porque creo que ese es el regalo más grande, ser escuchado. Sí. Y ahora tal vez, yo sé que ya estamos sobre tiempo, habíamos agendado una hora, pero tal vez las invito a que tomemos una foto grupal, como para aprovechar toda la fuercita que se generó aquí. Déjame Entonces, yo. las personas que quieren participar Eso. pueden ir encendiendo la camarita y las que no, no se preocupen, nada más la Ay, dejan ahí. me encanta ver quién estaba detrás Ujú. de estos recuadritos. Ajá, para ver, aquí todavía están encendiendo camaritas.
Y yo creo que ya la podemos tomar. Voy a hacer un par, entonces aquí van a escuchar cuando ya se toma la foto. Entonces, 1, 2 y 3. Y vamos a tomar otra por aquello. 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces a todas. Esta grabación la vamos a compartir con los grupos. Sabemos que en este momento todavía hay muchas personas en cosecha, sabemos que algunas también están con otras labores y no se pudieron conectar. Pero bueno, la idea es que todas puedan recibir la inspiración y todos los comentarios bonitos que se dieron. Y Lucía, bueno, muchísimas gracias también por sacar el tiempo y por traernos más de estas historias y de otros países también, otros lugares que también podemos aquí aprender y absorber. No, muchas gracias a ustedes y espero volver prontico a Costa Rica. Sí, esperamos que sí. Entonces, bueno, buenas noches a todas. Ya con eso cerramos la sesión de hoy y mañana tempranito les pasamos entonces la grabación para que la puedan volver a ver, tomar las notas y le pido también a Lucía que nos mande los puntitos que nos dio para entonces hacerles el paquete completo. Perfecto. Gracias a todas, que tengan Muchísimas buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Tal Chao, vez. gracias.